Estimados amigos, estimados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reciban de mi parte un fuerte abrazo. Bien, en esta sesión vamos a seguir estudiando el capítulo 3 del Génesis con los versículos 2 y 3 sobre el tema el origen del pecado. Esto es muy importante porque debemos saber cuál es la trampa del enemigo para hacer caer al hombre y a la mujer. Habíamos estudiado esta propuesta que el enemigo le dijo con que Dios os ha dicho. Primero vamos a ver este asunto, porque esta pregunta abre en la mente de la criatura, en este caso de Eva, un espacio para la duda, con que Dios os ha dicho. Primero, voy a usar la interpretación en lo que respecta a esta serpiente cuando escribió Moisés este capítulo 3. La interpretación de Martín Lutero, el gran reformador, dice que inicialmente era una ave hermosa. Era una ave que andaba erguida, tamaño de un gallo, así dice el reformador, y que tuvo el don del habla debido a que el enemigo se había posado dentro de él. Esto quizás muy poco se conoce porque Dios no creó realmente a esa serpiente, ¿no? que tiene varios metros de largo. Es así después de la maldición. Después que Dios lo maldijo y le dijo que sobre tu pecho andarás y el polvo de la tierra comerás todos los días. La serpiente, sabemos que es carnívora, come roedores, come ratones, lagartijas, insectos, come animales. Y la serpiente sirve para controlar las plagas de roedores en los campos. En cambio, la ave come, como sabemos, su dieta de esta ave son las frutas, las bayas, las semillas, las nueces, los cereales y también las verduras. Inicialmente era una ave atractiva que andaba con dignidad, andaba con el pecho erguido, que al mediodía, al abrir sus alas, parecía el resplandor del bronce bruñido. El enemigo vio que este animal era perfecto, dado que esta ave tenía un desenvolvimiento candoroso cuando veía a los seres humanos, en este caso a Adán y a Eva. Y también a todos los animales del campo le gustaba vivir y estar en relación con esta hermosa y sui generis ave inicialmente. Entonces, estuvo en un momento, esta ave, que ya sabemos que el enemigo estaba dentro, estaba comiendo despreocupadamente y muy seguro de sí mismo. Entonces esto cautivó la atención de la mujer. La mujer, al ver a este animal que cada vez que comía se robustecía, mejoraba su salud, se veía más vigoroso, y adquirió el don del habla y le dijo que por haber comido ese fruto prohibido, su nivel de existencia de animal ha pasado a un nivel superior al de ser humano. Ha adquirido el idioma perfectamente humano. Y le insinuó que tú llegarás a tener un nivel superior de existencia si tú comes este fruto que Dios lo ha reservado. Aquí vemos una fascinación concreta, ¿no?
que la mujer adquirió en su ser al ver este animal. También su coeficiente intelectual de esta ave inicialmente era muy alta, y además de eso se destacaba eh, por la astucia adicional, porque era el hombre eh, el que tenía que ser, eh, tenía que caer, debido que Satanás se había metido en este animal. Tuvo que, eh, hasta cierto punto, ver cómo esta candorosa ave pudo tener un nivel de existencia debido a que consumió algo prohibido. La primera y gran tentación del enemigo, recordemos que la tentación más certera, y esto queda asentado aquí, de que es que cuando una criatura discute el consejo de Dios, no fue el apetito el origen del pecado, no, porque había muchísimo alimento, todos los árboles eran frutales y eran buenos en gran manera, donde doquiera descansaba la mirada de ellos, veía inmensas cantidades de alimentos, no estaban de hambre, no fue el apetito. La mujer era un ser inteligente y siempre estaba en contacto con su marido en lo que respecta al consejo. Ella se sentía tan segura de sí mismo, ella se sentía segura de no pecar, porque siempre su marido era el que ella estaba sujetada como cabeza de la obediencia al mandamiento de Dios. Entonces, lo que él tenía que hacer, poner en tela de juicio o en debate el consejo de Dios. Por eso que recurre a esta pregunta. Bien, el versículo 2 y versículo 3. Y la mujer respondió, estoy leyendo Génesis capítulo 2, versículo 3 también. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Esto se da después de un momento de conversación donde ella aumenta en esta respuesta. Ella se ve que, y él se da cuenta que está vacilando al dar esta respuesta. El versículo, exactamente en Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero ella responde a la serpiente añadiendo, diciendo, ni le tocaréis, dijo Dios, para que no moráis. La respuesta de ella debió ser, el día que yo coma, yo ciertamente moriré. Esa es la palabra de fe. Esa es la respuesta exacta al mandamiento del consejo de Dios. Pero en el diálogo, para congraciarse con este astuto animal, le contesta, él ha dicho que no lo toquemos para que no moramos. Porque dice, ni le tocaréis para que no muráis. Eso es lo que responde ahora la mujer. Voy a dar un ejemplo. Es cuando hace poco tuve un golpe y me fui al médico y me recetó paracetamol.
tú debes tomar 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y después de 10 días, me dijo el médico que lo vaya a visitar otra vez. Entonces yo confiado me fui, porque es un profesional de la salud calificado, y me dice pues que debo tomar esta medicina. Pero me encuentro en el camino y hago algunas consultas, ¿no? Y comento sobre este dolor que me ha sucedido, y cada uno me da una versión diferente. Mira que toma este brebaje mejor, mira que con estas pastillas me ha ido mejor. Me dijeron, Moisés, lo que te falta es hacer un poco de yoga, ¿no? Ese es el problema del estrés, ¿no? Consume estas pócimas, estas hierbas, y se te va a quitar. Entonces, después de tener conversaciones muy amicales, uno por congraciarse, le dije, ¿y tú qué dices? ¿Qué debo hacer? Yo puse en tela de juicio en ese momento, después que me hablaron con una forma tan sabia, tan competente con el médico que me había recomendado que tome paracetamol durante 10 días, le dije, para que me vaya bien, ¿tú qué dices? Entonces, si el médico estaba allí, ¿no? Él se hubiera visto ninguneado, se hubiera visto pues una persona quizás burlada, porque puesto en tela de juicio el mandato que para que me vaya bien debo consumir eso estrictamente, obedecer para que mejore este dolor. La mujer también le dijo, para que no muráis. Eso le agregó ella. ¿Qué dices tú? En otras palabras, le estaba diciendo la mujer a este animal. Ahora sí, imagínense dos criaturas poniendo en tela de juicio el consejo de la infalible palabra de Dios. Entonces, él se dio cuenta que ella ya eh, se había desviado de la fe, porque la respuesta de ella debió ser, el día que yo coma de este árbol, yo ciertamente moriré. Esa es la respuesta. Pero ella le dijo, no, él ha dicho, refiriéndose a Dios, que no lo toque para que no muera. ¿Tú qué dices? Estimados hermanos y estimados amigos, esto es lo peligroso cuando en las prédicas o en las evangelizaciones, por querer congraciarnos y dejamos la ley de Dios y dejamos el evangelio de Jesucristo, dejamos la sana doctrina, para congraciarnos le damos el espacio de opinión y le decimos, ¿tú qué dices? Entonces el resultado va a ser catastrófico. Él se va a ir con su argumento y yo voy a irme con la duda, y no vamos a ganar ningún alma para Cristo. La palabra de Dios dice, echa tu pan sobre las aguas y Él hará, Dios. Es decir, es permanecer en la verdad. Es obedecer estrictamente al mandamiento de Dios. Dios no da explicaciones. Este árbol debió ser una prueba, una señal para la eternidad de una lección buena para el hombre. Así cuando alguna vez hemos dado algún examen, alguna vez hemos sacado la más alta nota, que hemos sentido una gran alegría, e incluso ese examen lo hemos guardado con la máxima nota alguna vez y recordamos, ¿no? Aprobé. También este árbol debió ser la señal de obediencia y de adoración a Dios, y hubiera ido a todas las generaciones postreras por la eternidad
de que Dios le dio un árbol para obedecer y él hubiera contado, nosotros obedecimos, no consumimos y tenemos vida eterna. Se hubiera conservado así. Esa narrativa hubiera sido así para las edades postreras. Hubiera sido bendición si ella se hubiera ajustado a la palabra. Pero como dio espacio, entonces el enemigo vio la pared inclinada, voy a decir así, que con un golpe certero lo desplomó. Entonces era cuestión de tiempo. Mi objetivo es ilustrar con los detalles posibles para que nosotros seamos certeros en el momento de alguna discusión, para no poner en tela de juicio el consejo de la infalible palabra de Dios. También, cómo debemos tomar en cuenta cómo se entra en la tentación. Naturalmente, Dios creó esta ave y ahí se posó el enemigo. Y también tuvo un argumento, que es el siguiente. Le hizo recordar a ella, porque el enemigo usa la palabra, usó el capítulo 2 y lo torció. Y le dijo, pero tu esposo, ustedes, Dios los ha puesto para que se enseñoreen, ¿no es así? Para que se enseñoreen sobre los animales terrestres, sobre las aves que surcan los cielos, sobre toda suerte de la creación, sobre la fauna y la flora. Dios no puede restringirte nada. También los árboles te ha dado, porque ustedes son los señores y los amos. Dios los ha puesto para que hinchen la tierra y para que se enseñoreen de toda esta creación. Él te ha confiado a ti. Entonces, ella comenzó a razonar. El razonamiento que ella fue invitada a hacer, es debido a preguntas y a versículos, pero con una interpretación torcida. Dios en realidad le dio al hombre todo para que se enseñoree, ¿no? Pero siempre y cuando obedezca su palabra. Entonces, en esta serie de razonamientos, ella comenzó a adquirir curiosidad y simpatía. Y comenzó a juzgar, a evaluar todo lo que esta sabia serpiente, este sabio animal, le daba. Debió ser un animal pequeño, dice Martín Lutero, para que ella no sienta susto ni tenga ningún miedo. Debió ser un animal que incluso los animales del campo le gustaba vivir. Entonces, ese fue el instrumento. Esto nos quiere decir que siempre el enemigo se va a presentar como un instrumento atractivo para el ser humano, ya sea hombre o mujer, de la cual nos gustaría participar en esa conversación o participar en esa reunión. Pero con preguntas, de acuerdo a la palabra de Dios, el enemigo va a venir, pero lo va a torcer. ¿Pero cómo? Insinuando que él quiere mejorar la palabra de Dios, y Dios no está diciendo precisamente lo que está escrito. Y comienza uno a razonar y se sienta, en este caso ella se plantó frente al árbol prohibido a conversar, y no le cayó mal
esta conversación con esta simpática ave. En Éxodo capítulo 21, versículo 28, hay un mandamiento, esto lo escribe Moisés, que lo voy a comentar. Dice así en Éxodo 21, 28, si un buey acorneare a hombre o a mujer, a causa de ello muriere, el buey será apedreado, y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Esto es una rareza para lo común y corriente. Si alguien tiene una mascota o un animal, ¿no?, y comete un agravio y mata a una persona o qué sé yo, hace algo negativo, ¿no?, y ocasiona el accidente o la muerte de un niño, hombre o mujer, entonces el padre, esta persona va y se queja y denuncia al dueño. No lo va a denunciar al animal. El animal no puede buscarse un abogado, no puede defenderse. El que va a pagar el féretro o la medicina va a ser el dueño. Pero Moisés escribe aquí que el dueño será absuelto. Otra vez, si un buey acorneare a hombre o a mujer, a causa de ello muriere, el buey será apedreado, y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Esto se debe a la memoria que Satanás usó a un animal y causó la muerte. Por lo tanto, Moisés escribió debido a eso. Porque este animal, para que mate a una persona, es bueno su carne. Es saludable el animal. Pero dice que se lo debe matar a pedradas y no se le debe comer, siendo un animal sano. Y el dueño será absuelto. Esto es lo contrario a lo normal. Esto está escrito porque Satanás se posó en un animal y trajo la muerte del hombre. También quisiera decirles de que el enemigo conoce bien a la persona. Él sabe si se va a enfrentar con una mujer o con un hombre, con un pastor, con un misionero o con cualquier persona. Él estudia las condiciones. También este famoso protestante Martín Lutero, él comenta y dice que Satanás evaluó por un cierto tiempo a quién debe tentar. Y dice él así, que él eligió a la mujer porque era la parte más débil del género humano, y que si él hubiera elegido a Adán, ciertamente no hubiera obtenido ninguna victoria. Esto quiere decir que así sea un hombre, una mujer o un joven o adulto, él siempre va a tocar la parte más débil, lo más por la inclinación por lo cual el hombre o la persona siempre está indagando, lo que más le gusta indagar, por lo que tiene más curiosidad, cómo lo puedes impactar. Entonces, imagínese que la mujer era una mujer inteligente, era sabia, era santa, era inocente, dice la palabra de Dios. Estaba sujeta a la voz de su marido. Tan es así que ella creía que nunca iba a pecar, porque ella dependía de la palabra de su marido, donde él era la voz de la ley en el Edén. Estimado amigo, estimado hermano, hasta aquí quedamos.
y en la siguiente sesión seguiremos con los siguientes versículos de este capítulo 3. Que Dios los bendiga y reciban un fuerte abrazo de mi parte. Muchas gracias.